Bienvenidos a la cuarta y última clase de Ciencias Naturales 2. En esta unidad, además de hacer seguramente al finalizar un repaso, ¿sí? Vamos a trabajar la unidad número 4, que es considerado los subsistemas terrestres. ¿Sí? Si aquellos que cursaron la unidad número Ciencias Naturales 1, vamos a hacer prácticamente lo mismo que vimos en esa unidad, profundizando solamente acerca de la geósfera, ¿sí? Así que más que nada para aquellas personas es un repaso. Si no, los invito a continuar con el video y obviamente leer el módulo, como lo digo, todas las microclases que tuvimos hasta ahora. Si consideramos que el planeta Tierra es un sistema donde todos sus componentes se relacionan, entonces podemos pensar que principalmente la atmósfera, ¿sí? La hidrosfera, la biosfera y la geósfera son los subsistemas de la Tierra. De este modo podemos hablar entonces que la interrelación permanente entre los subsistemas y el resultado de esta relación es el sistema Tierra, ¿sí? En todos los subsistemas, las relaciones entre las partes son componentes tan importantes perdón, como las partes mismas, ¿sí? Entonces, todos estos subsistemas lo que van a hacer es relacionarse entre sí, ¿sí? Van a permitir, primero van a funcionar por separado y van a funcionar en conjunto, permitiendo que la vida se lleve a cabo dentro de la Tierra, ¿sí? Vamos a seguir tocando cada subsistema, vamos a ir hablando de las partes importantes del mismo, ¿sí? Y vamos a hacer algunos hincapié en algunos conceptos importantes que le van a servir para el examen. Vamos a arrancar por la atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea al planeta. La protege de algunas radiaciones del Sol, evita el bombardeo de meteoritos y la pérdida total de calor. Ustedes mismos seguramente ya saben que de este modo se producen las condiciones para la vida en la superficie terrestre y que la atmósfera terrestre es única por su característica en el sistema solar. La atmósfera está compuesta principalmente por aire, que es una mezcla entre gases, vapor de agua y pequeñas partículas de polvo, ¿sí? Abundan una mezcla de oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Que son gases que permiten la vida dentro de la Tierra, ¿sí? Y lo que hace es que esto permite que, por ejemplo, el oxígeno es el que utilizamos nosotros para respirar y el nitrógeno para producir diferentes alimentos, ¿sí? Normalmente estas sustancias no son puras, sino que están unidos a otros eh, elementos. Vamos a encontrar un montón más: dióxido de carbono, el argón, el neón, el helio, ¿sí? Ustedes tienen el hidrógeno mismo, el ozono, ¿sí? Que es una capa que está dentro de uno de los estratos de la atmósfera, ¿sí? Esto lo van a encontrar ustedes en el modo en un cuadrito para que ustedes eh, podrán profundizar, ¿sí? La atmósfera no es uniforme y tiene aproximadamente 400 kilómetros de espesor, presenta diferentes capas, ¿sí? Estas capas van a ser principalmente, que no se llega a ver acá en la imagen, pero arranca con, hacemos desde arriba hacia abajo: termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera, ¿sí? Son las capas de la atmósfera. La termósfera es la más caliente, valga su redundancia, es la más alta de la atmósfera, que está por encima de los 400 kilómetros de la atmósfera, ¿sí? Y que en realidad lo que hace, donde no hay aire directamente, y prácticamente está reemplazado por el espacio. La mesósfera, en todo caso, si el aire es más denso y más frío, con temperaturas inferiores a los 75 grados bajo cero, ¿sí? Y después de los 60 kilómetros. Acá los gases están cargados de electricidad, ¿sí? Acá hay una carga terrible de electricidad. Entre la mesósfera y la estratosfera vamos a encontrar la capa de ozono. Entonces, la estratosfera, en esta capa de aire, es menos densa que la troposfera. Hay menos gases y menos vapor de agua. Después de los 15 kilómetros la temperatura es de varios grados bajo cero. Son abundantes los gases como el nitrógeno y el ozono. Por eso se dice que en esta parte de la atmósfera está la capa de ozono.
Este gas es el que detiene parte de los rayos solares ultravioletas, impidiendo que llegue a la superficie del planeta. Si no existiese esta barrera, en la Tierra la vida sería totalmente imposible, ¿sí? Obviamente hace poquito viene hablando del agujero de la capa, del agujero de la capa de ozono, del debilitamiento de la capa de ozono, ¿sí? Eso es debido a eh, diferentes, eh, siempre tengan en cuenta que el hombre es el principal causante de las fallas dentro del sistema Tierra, ¿sí? Y que todo daño que se produzca normalmente lo realiza el hombre, ¿sí? El ozono se debilita debido a la cantidad de eh, efectos clorhídricos que se larga al ambiente, ¿sí? Los fluidos clorhídricos que largan dañan, ¿sí? Porque entran en contacto con el ozono y hacen reacciones químicas, pueden producir lluvia ácida y además dañan la capa de la atmósfera, ¿sí? Y por último tenemos a la troposfera, que en estas zonas es donde se forman las nubes, que es la más cercana a nosotros. La temperatura desciende a medida que ascendemos y también se modifica la composición del aire y nos podemos respirar normalmente. En esta capa tiene origen las lluvias, los vientos y la nieve, ¿sí? Bien, hablábamos recién entonces de la capa de ozono. ¿Vieron que les estaba contando recién? Bueno, los efectos más espectaculares, ¿sí? De rápida transformación están a la vista. El smog, que cuba como nube negra sobre las grandes ciudades, las llamadas lluvias ácidas que corrían los metales y contaminan los ríos, ¿sí? Los lagos, y el ya archifamoso adelgazamiento de la capa de ozono, que amenaza con arruinarnos definitivamente la relación con el hermoso sol. ¿Sí? Em, ¿Qué es lo que hace la capa de ozono? La capa de ozono lo que hace es que los rayos UV del sol ultravioleta ingresen, ¿sí? Pero no ingresen todos, sino que ingresen un poco, nada más. Algunas porciones de estos rayos. Pero ¿qué pasa? Los combustibles, como ven ustedes en la imagen, hacen que el rayo ingrese y no pueda salir de vuelta, no refracte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos en la unidad número 2 acerca de la luz? Y decíamos que la luz lo que hace es refractar y cambiar su dirección. Bueno, en algunos casos esa dirección cambia y puede ascender de vuelta cuando choca con la Tierra. ¿Sí? Porque refracta. Sí, pero ¿qué ocurre con esto? Cuando refleja, perdón. ¿Qué ocurre? No le permite hacer. ¿Por qué? Porque las capas de gases, de smog, de las industrias, de los autos, de todo, queda sobre la atmósfera, la troposfera, y no le permite salir. ¿Qué es lo que hace esto? Que la temperatura se eleve cada vez más. ¿Sí? Todo esto es a causa de la deforestación, las malas prácticas agrícolas ganaderas, la quema de combustible como petróleo, carbón, gas y leña y la contaminación industrial, ¿sí? Ustedes igual esto lo pueden observar en el módulo, tienen diferentes archivos y una explicación más detallada acerca de cómo se daña, cómo se contamina el aire sin darnos cuenta, ¿sí? Obviamente siempre es bueno saber cómo cuidar este aire, ¿sí? En las grandes ciudades, por ejemplo, fomentar el uso de transporte público, reducir la contaminación que provocan los vehículos, ¿sí? Usar otro combustible, por ejemplo, un gas, utilizar nafta sin plomo, colocar catalizadores, emplear tecnologías menos contaminantes en las industrias, reemplazar el uso de combustibles por energía alternativa como la eólica, la solar y la hidroeléctrica y reciclar los residuos, ¿sí? Vuelvo a repetir, lean el módulo, tiene mucha información acerca de este tema. Bien, ahora continuamos con la querida y hermosa biosfera, ¿sí? Bueno, acá vamos a trabajar también lo que es la hidrosfera, ¿sí? Que es toda la parte celeste. Es la mayor parte de la superficie terrestre que está cubierta por los océanos y esta es una característica que diferencia a nuestro planeta del resto, es el que lo compone el sistema solar porque tiene agua, ¿sí? Es el único planeta que hasta ahora se descubrió posee agua. La hidrosfera puede estar en tres estados: estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Estado líquido formando aguas superficiales y aguas subterráneas. ¿Sí? En estado sólido formando nieve y hielo y en estado gaseoso formando el vapor de agua. ¿Sí? El agua también sufre contaminación. La contaminación del agua puede ser producida por domésticos agrícolas o industriales.
¿sí? El agua está formada por la molécula H2O y obviamente les invito a leer acerca de este tema en el módulo porque esta unidad tiene mucha información acerca de cómo podemos tratar de cuidar nuestra tierra que es tan preciada que nos permite la vida para nosotros, ¿sí? Bien, la biosfera o geósfera, mejor dicho, es la estructura, es la geósfera es el subsistema más grande de la Tierra. Porque comprende mejor, debemos diferenciar sus capas, que están formados por tres capas: la corteza, el manto y el núcleo. ¿Sí? Acá nosotros vemos manto superior e inferior, que es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Cuando hablamos de corteza, hablamos de la capa exterior de la geósfera. Es simple comprender cómo podemos conocer sus características. La materia que está en superficie terrestre se puede ver y examinar, ¿sí? Estos datos se han obtenido a partir de diversos fenómenos, por ejemplo, los terremotos. ¿Sí? ¿Cómo obtienen las divisiones? Bueno, debido a los terremotos, ¿sí? Los terremotos ocurren en la corteza terrestre y en algunos casos en el manto superior. Cuando ocurre en el manto superior, superan los niveles de daños, ¿sí? Eh, Otras fuentes de información son las erupciones volcánicas, cuya expansión demuestra la presión interna del planeta y cuya lava permite suponer las elevadas temperaturas internas de él y la composición de estas capas, ¿sí? Porque los mantos superiores e inferiores y el núcleo ya no están en estado sólido, sino en estado casi líquido, ¿sí? La corteza entonces es la parte externa de la Tierra, tiene un grosor de apenas unos 50 kilómetros y está formado por rocas livianas, ¿sí? Tanto los continentes como el fondo de los océanos forman parte de la corteza. El manto se ubica por debajo de la corteza y tiene un espesor de 2.900 kilómetros y es una capa formada principalmente por roca sólida. El núcleo, en el centro de la Tierra, este es un material más pesado, en su mayor parte es hierro y níquel, en una estructura llamada núcleo. Hay un núcleo interno sólido, ¿sí? Rodeado por un núcleo externo que se extiende a unos 2.100 kilómetros de alrededor y que esta gran parte del núcleo se encuentra en estado líquido, ¿sí? A temperaturas megas elevadas, ¿sí? La corteza... Sí, la corteza está formada por un suelo. ¿Sí? El suelo, pues, o sea, por encima de la corteza terrestre vamos a encontrar el suelo. El suelo es la superficie sólida sobre el cual desarrollamos nuestra vida. ¿Sí? Es un sistema natural muy complejo y es una delgada capa de algunos decímetros que se ha formado por la acción de los factores climáticos y de los seres vivos sobre la Tierra. ¿Sí? O sea que en realidad el suelo es el desgaste propiamente dicho de la corteza de la Tierra, ¿sí? La corteza de la Tierra se fue desgastando a mediados del siglo, de años, debido a los vientos, a las lluvias, ¿sí? Nosotros conocemos esto como a la erosión de la Tierra, ¿sí? Este proceso de formación es muy lento. En efecto, un suelo de 30 centímetros de espesor puede haber necesitado desde cientos a miles de años para su formación, ¿sí? Estos tiempos de formación hacen que deba considerarse el suelo como un recurso no renovable o difícilmente renovable, ¿sí? Porque se utiliza mucho el suelo para la producción, ¿sí? El suelo se divide en capas o en horizontes, como los conocemos nosotros. El suelo generalmente está formado por diferentes capas. Estas capas reciben el nombre de horizontes del suelo. Así, el perfil típico de un suelo maduro está constituido por horizonte A, B o C, ¿sí? En el horizonte cero se suelen encontrar los seres vivos, ¿sí? Los animales. El horizonte A o suelo superior está formado por los cuerpos de plantas y animales que por el proceso de humificación están siendo reducidos a material orgánico finamente dividido. Los suelos negros suelen ser más fértiles pues son los que cuentan con mayor porcentaje de humus. Los grises suelen ser pobres en humus y los rojizos o marrones denotan abundancia de óxido en general de hierro y escasez de humus. O sea que vamos a ver que el horizonte A, que es la parte que nosotros vemos, la parte visible del suelo,
puede variar en su color, en su textura, ¿sí? Todo eso se debe al humus, a la humificación, que es la reducción de todo este material orgánico a material inorgánico, ¿sí? Para hacerlo fértil al suelo necesitamos que la materia orgánica se transforme en materia inorgánica, ¿sí? Después tenemos el horizonte V. El horizonte V se encuentra por debajo del A y se diferencia de él por poseer muy poca cantidad de materia orgánica, ¿sí? Descompuesta. Es un suelo mineral con intensa circulación de agua proveniente del nivel superior. ¿Sí? Hay en realidad toda la parte de aguas subterráneas recorre todo el horizonte B. ¿Sí? Por eso es que es muy importante este horizonte porque en realidad es el que nutre al horizonte A. Y el horizonte C está formado por las rocas sólidas o sedimentos sueltos originales del lugar, que aún no han sufrido ningún tipo de alteración o descomposición. Ahí se puede ubicar eh, el origen, ¿sí? Qué estructuras pasadas quedaron en ese horizonte. Y después tenemos la roca madre, que es la corteza propiamente dicha, ¿sí? Los suelos de nuestro país van a presentar perfiles edáficos. ¿Qué es un perfil edáfico? Es un corte vertical del suelo que muestra capas horizontes llamadas horizontes, ¿sí? O que los edáfores estudian el suelo desde el punto de vista de la producción de plantas en su superficie, ¿sí? Va a ser variado, ¿por qué? Porque desde el suelo con gran fertilidad, como los de los Pampa Oriental, que posee un horizonte A con elevado porcentaje de humus y un B rico en sales de calcio, ¿sí? Hasta suelos de áreas semidesiertas, como la de las mesetas patagónicas, que se caracteriza por tener con un horizonte A muy poco desarrollado, ¿sí? O sea que los horizontes van a variar según el ambiente en el que estén y en el ecosistema en el que estén trabajando. ¿Sí? O sea que también influye la relación del suelo con los animales y con el ambiente. Todo esto pueden sufrir procesos de degradación, algunos naturales y otros relacionados con la actividad humana. Siempre el humano metido en el medio, se dan cuenta, ¿no? Estos últimos tienen que ver con la evolución de las ciudades, ciertas prácticas agrícolas y actividades industriales, ¿sí? El suelo tiene poros también, ¿sí? Va a tener poros que le va a permitir que ingrese el agua o no, que se puedan mover. Por eso a veces cuando se coloca, perdón, cuando ingresa, por ejemplo, una plaza, ¿sí? Que si la plaza se sella por completo, o sea, se le pone cemento a toda la plaza. Normalmente las zonas aledañas a esas plazas suelen inundarse, ¿sí? Porque no tiene quien filtre el agua, ¿sí? Por eso a veces es tan complicado tener tener que hacer una plaza tan sellada porque no nos va a permitir que podamos seguir viviendo nosotros, ¿no? Porque debido a este daño. Bueno, esto es la unidad número 4 prácticamente, ¿sí? De Ciencias Naturales número 2. Obviamente los voy a invitar a que hagan una síntesis del mismo, hagan un resumen de la lectura y cualquier cosa que soliciten a la explicación al tutor. Hasta acá va toda la unidad número 4, por lo tanto acabamos de finalizar nuestras microclases, ¿sí? Espero que principalmente les haya gustado la dinámica, que hayan recibido sacándose todas las dudas que les haya servido, ¿sí? Eh, Ahora ya es momento de que empiecen a construir sus resúmenes para los exámenes, hagan todas las actividades, ¿sí? La materia de Ciencias Naturales 2 se enmarcan muchos contenidos lindos en relación, que trabajamos desde las clasificaciones de los seres vivos hasta la luz y el sonido, que son dos tipos de energías que trabajamos siempre, y hoy vimos nuestros subsistemas en su relación con los temas vistos anteriormente. Si vieron cuando nombrábamos la luz, cómo refractaba en la capa de ozono, ¿sí? Esa es la relación que tenemos entre las cuatro unidades. Les deseo lo mejor, que tengan muchos éxitos en la vida. Y bueno, esta es mi última clase o microclase como le veníamos hablando. Les mando un saludo enorme, seguramente lo veo en las instancias de evaluación. Así que hasta luego, saludos.